El título de la enseñanza que les quiero compartir el día de hoy es La lámpara sin aceite propio. Y hoy vamos a estar estudiando todo el capítulo 24 del libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24. La lámpara sin aceite propio. Mientras dedicaba tiempo a estudiar y prepararme para esta enseñanza, pues mi corazón fue siendo llevado a profundidades que no esperaba yo encontrarme en un capítulo de la Biblia. Porque en este capítulo vamos a ver la repetida escena de un rey que empezó bien y terminó mal. Entonces, cuando leemos Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, pues esa es la constante. Y tú casi que terminas diciendo otro más de los que empiezan bien y terminan mal. Y a veces te empiezas a ilusionar con algunos y al final otra vez hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Mientras meditaba en la situación del reinado de Joás, que es el rey de Judá que vamos a estudiar, el niño que la semana pasada dejamos sentado en el trono a los 7 años. Hoy vamos a estudiar su reinado. Empecé a notar que entre líneas hay un mensaje maravilloso que creo que hoy Dios ha querido poner delante de nosotros. Y este mensaje, casi como los aviones son guiados a través de líneas imaginarias en los mapas que usan los pilotos y a través de luces que los van encaminando hacia la pista. La enseñanza del reinado de Joás es guiada por ciertos parámetros que encuentro en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 1 en adelante. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». No quiero ni tampoco tengo el tiempo para profundizar en toda esta parábola. Podría tomarnos inclusive semanas hacer una verdadera enseñanza de cada uno de los puntos que expresa, pero quiero rescatar ciertos factores. Lo primero es que eran 10 mujeres y están separadas en 2 grupos, el grupo de las prudentes y el grupo de las insensatas. ¿Qué las divide? ¿Su intelecto? No. Las divide su preparación. ¿Cómo se prepararon unas? ¿Cómo se prepararon las otras? Las prudentes tenían una lámpara, al igual que las insensatas. Todas tenían lámpara. La lámpara pareciera que es un factor determinante en cuanto a la espera del novio que iba a venir a invitarlas a las fiestas de bodas. Sin lámpara no podías entrar, pero tampoco podías entrar con una lámpara apagada.
Así es que las prudentes son caracterizadas porque sus lámparas funcionan, porque sus lámparas tienen aceite, porque el aceite hace la combustión necesaria para que sus lámparas produzcan luz. Y las insensatas no tenían aceite, aunque tenían lámpara, aunque tenían disposición, aunque tenían actitud, aunque buscaron resolver a última hora. Las insensatas no tenían luz en su lámpara. Otro factor importante es que ellas tratan en el momento de la necesidad de conseguir aceite para que sus lámparas estén encendidas. Piden aceite prestado y el aceite prestado no lo consiguen, dándonos a entender de que el aceite debe ser propio. Tratan de adquirir aceite, tratan de comprarlo, con lo cual tampoco les funciona porque no hubo tiempo para ir a comprar aceite. Y cuando ellas se presentan a la puerta tratando de ser incluidas dentro del proyecto que tenía el Señor, ellas fueron excluidas por no estar preparadas. Esta enseñanza me deja a mí saber que el Señor nos está diciendo que en nuestras lámparas debe haber aceite. Que el aceite de nuestras lámparas es aceite personal y propio. Es un aceite que no se puede pedir prestado. Es un aceite que no se puede comprar. No puedes salir corriendo a buscar una falsificación de aceite. La lámpara del creyente debe iluminar con un aceite propio, un aceite personal. Yo sé que suena etéreo esto. Yo mismo, queriendo comprender el concepto del aceite, me propuse a tomar nota de qué era el aceite para mí. Yo claramente discierno cuando el aceite llegó a mi vida. Por supuesto, la Biblia nos enseña que el aceite es del Espíritu Santo. Pero de manera práctica, quise tomar nota y decir, bueno, vamos a ver qué implica tener aceite. 41 puntos anoté de esto. No me voy a detener en ellos, solamente los voy a repasar porque creo que de esta manera vamos todos a tener cierto foco común con respecto a lo que es el aceite en el corazón. Estoy seguro que en tu propia relación personal vas a tener otras formas de describir el aceite. Quizá algunos más profundos que otros van a tener algunas maneras inclusive más hermosas y poéticas de diagramarlo, pero es una forma de que nos demos un cierto parámetro para entender qué es el aceite que el Señor está esperando que haya en nosotros. ¿Qué es tener aceite propio en tu lámpara? Es tener empuje propio para profundizar. Es tener un celo por no perder nada de Cristo. Que nada caiga al piso. Es actuar consciente siempre de la presencia de Dios en el corazón. Es un deseo de actuar correctamente frente a Él. Tener aceite propio es que tu vida ahora es una reacción al amor que Él te tiene. Es cargar la responsabilidad de que Él sea quien siempre está viendo a través de ti. Es estar todo el tiempo con alguien que físicamente no está. Es dejar todo para obtenerlo solo a Él. Tener aceite propio es ser absorbido, succionado, arrastrado por un río y dejarse llevar. Es tener a alguien viéndote por dentro todo el tiempo. Es tener el equipaje en el cielo y el cuerpo en la tierra. Tener aceite propio es no poder luchar, no poder negociar, no poder resistir, es ser siempre el culpable, es siempre querer cambiar, siempre esperar el cambio. Tener aceite propio es cambiar los hábitos, es dejar atrás tu vida individual y ahora tener una vida mutua. Tener aceite propio es comunión, es haber sido vencido, es ser conquistado y gobernado.
Es no tener nada y tenerlo todo. Es alguien siempre hablando por dentro, que no eres tú. Es tener siempre necesidad de Él. Es estar siempre bajo una luz, siempre manchado debajo de una luz, siempre lavado debajo de una luz. Es siempre querer más, es siempre buscar más, es anhelar más. Tener aceite propio es tener sobre ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, siempre. Tener aceite propio es caminar sin tener un piso. Es querer no ensuciarse para estar siempre limpio. Tener aceite propio es ser compañero de los que tienen aceite propio. Tener aceite propio es no cumplir reglas ni estándares humanos, sino solo querer cuidar tu relación personal sin intermediarios. Tener aceite propio es querer temerle cada vez más, es consumir su vida para producir su vida. Tener aceite propio es tener un refugio de inmediato. Es tener una confianza que da paz, que satisface y enorgullece vivir en ella. Tener aceite propio es haber recibido un inquilino importante en tu casa que altera toda la dinámica. Tener aceite propio es tener una fascinación incalculable por la Biblia. Es ya no poder ver las cosas de otra forma. Tener aceite propio es ya no tener opción de desconexión de Él, no vacaciones de Él y no querer otra forma de vivir. Tener aceite propio es ser felizmente esclavizado. Es tener certeza de lo que parece locura y no importa parecer loco. Tener aceite propio es amanecer con sed de Dios. Es validar todo delante de Él. Es tener algo que te contiene, que te llena. Es querer ser menos, cada vez menos. Tener aceite propio es ya no hablar en primera persona. Es que se acabe el yo. Tener aceite propio es haber sido secuestrado y no querer rescate. 41. Tener aceite propio es ser dichoso. Y quizá 42, en resumen, tener aceite propio es haber escrito este salmo que les voy a leer y luego encontrar que ya estaba escrito. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Jehová, mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. No puedo explicar exactamente qué es el aceite, pero el aceite, quien lo tiene, sabe que lo tiene. Sabe que llegó a su vida. Para entrar en contexto y directamente arrancar con el pasaje, estamos en 2 Crónicas 24. Hay un niño en el trono. En nuestra enseñanza anterior había una usurpadora en el trono. Ahora hay un niño de 7 años, dice, era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba. La situación, bueno, estamos en el año 835 antes de Cristo, el reino de Joás está empezando. Es el 10º rey después de David. El exterminio de la casa de David en manos de su abuela Atalía estuvo a punto de quitarle también la vida. Pero una mujer llamada Josabed y un hombre llamado Joiada, fieles custodios de la esperanza de salvación que hoy estamos disfrutando como nuestra, ellos tomaron su lugar. Fueron fieles a la invitación que Dios les hacía.
custodiaron a este bebé hasta los 7 años, convencieron al reino de Judá para que lo pusieran a él como el futuro rey, y Joás inicia siendo apenas un niño. ¿Cómo reina un niño de 7 años? Una pregunta lógica. ¿Qué puede saber un niño acerca de estas cosas? ¿Cómo es que es la principal cabeza de la nación con apenas 7 años? Bueno, muy sencillo. La clave fue Joiada. Joiada fue su custodio. Joiada tenía una misión. Fue fiel custodio para esconder al bebé durante esos primeros 7 años. Fue un fiel custodio para ponerlo en el trono. Fue un fiel custodio para ordenar la casa. ¿Por qué? Porque hizo pacto con el pueblo, hizo pacto entre el rey y Jehová también. También por instrucción de Joiada, limpiaron y derribaron toda imagen de Baal en Judá. También Joiada ordenó los oficios del templo y la adoración del templo y aseguró la santidad de la casa de Jehová. Y ahora a Joiada le faltaba un paso adicional. No era solamente poner ese niño en el trono, sino que ahora debía ser un fiel custodio para acompañar al joven rey en el proceso de crecimiento, tomarlo de la mano para que el rey tomara su lugar como debía, hasta que pudiera reinar sabiamente por su propia cuenta. Y Joiada demuestra ser un discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo cumple fielmente lo que le es encomendado. Un discípulo no suelta la tarea hasta que está perfectamente completa. Un discípulo no deja las cosas a medias. Un discípulo no pone excusas. Un discípulo no entrega las asignaciones con alteraciones en el objetivo. Un discípulo no tiene justificación. Por lo cual, Joiada, siendo un discípulo, estamos viendo un discípulo de 110 años en este momento, pero un discípulo sabe que su trabajo continuará un tiempo más, unos años más, por lo menos 30 años estuvo al lado de este niño. ¿Cómo lo sé? Porque estuvo los primeros 7 años de vida hasta que lo puso como rey. Por supuesto, en ese proceso lo tomó como si fuera su propio hijo, lo disciplinó, lo entrenó, lo preparó. Y después 23 años tenemos conocimiento de que él también estuvo acompañándolo durante el reino. Es decir, 30 años al menos de la vida de Joás, Joiada estuvo a su lado. Qué importante tener un anciano al lado. Hoy en día nuestra sociedad, entre todas las locuras que está haciendo, una de ellas es sacar los que tienen la sabiduría. Es increíble también cómo se nota la diferencia con todo y lo mal que Estados Unidos está. Pues el presidente de Estados Unidos hoy en día tiene 81 años. En Latinoamérica esto es muy difícil de ver. Somos una cultura que aún así valora menos la sabiduría de la gente que ha vivido. Pensionamos a las personas a los 60, 65 años. En mi opinión, cuando están en su mejor punto. Una combinación entre madurez, experiencia, conocimiento. Pero sin embargo, la sociedad pues cada vez va hacia su sepultura. Pero qué importante tener un anciano cerca. Dice el versículo 2, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Dice que todos los días que el sacerdote Joiada, que el anciano estuvo cerca de él todos los días, Joás fue llamado a hacer lo recto. Joás fue movido a hacer lo recto. Joás tenía una lámpara encendida a su lado. Una lámpara con aceite propio. Un aceite incandescente era esa lámpara gracias a ese aceite. El aceite de Joiada era único. Brillaba al punto que la vida de Joás era iluminada. Todo el reino fue iluminado por la vida del fiel custodio, Joiada. Lucas 11:36 dice, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. La vida del discípulo, cuando hace lo que debe, es como una lámpara que trae luz a su entorno. Joiada fue aquella lámpara, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual él resplandeció como un luminar en el mundo. Joiada era un anciano, de aquellos ancianos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Por eso era un anciano, porque gracias a su conocimiento y su relación con Dios, él dibujaba en sí mismo un modelo de creyente. Joiada era un regalo de Dios para la vida de Joás y un regalo de Dios para Judá y para Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para apacentar y alimentar a Israel. Lo usa para instruir, para corregir, para enseñar, para preparar. Es el modelo ya usado por Dios en el plano físico. Si prestamos atención, recuerdo una discusión que tuvimos en uno de los cursos de ética en mi carrera, cuando el profesor sagazmente dijo, si somos seres perfectos en nuestro organismo y en nuestro biotipo y todo lo demás, ¿cómo es posible que cuando llegamos a la vida, a este mundo, vengamos sin capacidades ni siquiera de alimentarnos por nuestra propia cuenta? ¿Por qué no nacemos ya directamente listos con todo lo perfectos que somos? Fue un argumento bastante productivo en su discusión, pero yo quisiera ahora volver a la universidad para darle a él la respuesta correcta. Y es que así funciona la vida. Dios no nos hizo llegar a este mundo solos. Dios nos hizo llegar a este mundo, o por lo menos lo diseñó para que llegáramos a este mundo en un hogar. En un hogar donde hay alguien que va adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprenderlo todo. Tenemos necesidad de aprender todo y todo lo aprendemos, la mayoría por observación, viendo y copiando, siguiendo ejemplos. Es curioso, en los bebés recién nacidos, pensaríamos que después de esos 9 meses ya están listos y no, su estructura ósea todavía no está en su sitio. Su capacidad motora por mucho está distante de lo que es estar preparado. Su lenguaje, ni que se diga, no saben hablar. Su visión, inclusive durante las primeras semanas, no es la visión de un adulto. A veces decimos, mira qué lindo, se está riendo, y no se está riendo, es solo un reflejo. Sus facultades cognitivas no están ni cerca de estar desarrolladas, sino por lo menos hasta los 2 años de edad. Es cuando ya el cerebro está en su 90-95% de capacidad. Si sabes que el llanto de los niños hace que sus pulmones se desarrollen y todo el aparato respiratorio. El aparato digestivo no está ni cerca de tener capacidad de procesar todos los alimentos que eventualmente va a consumir. Es decir, no venimos listos. Al contrario, venimos muy vulnerables y somos puestos en manos de alguien que va adelante, alguien que ya vivió, alguien que sabe lo que necesitamos, que son nuestros padres. Dios pone adelante nuestros padres. Y la Biblia dice a los padres, instruye al niño en su camino. Es una instrucción de parte de Dios. Debes instruir a tu hijo. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una promesa bíblica. Padres deben tomar su lugar en la instrucción de los niños. Hoy en día, como les digo, la sociedad está totalmente al revés de cómo debe estar. Y los padres le dan la responsabilidad de la crianza a las nanas, a las abuelas y a las escuelas. Y como sociedad tiramos a los niños al psicólogo como si fuera un carro que se tira al mecánico. Tiene un ruido ahí, no soporto, no me lo devuelvas hasta que está, aquí están las llaves. Y los psicólogos son buenos o malos dependiendo de, número uno, cuánto cobren y segundo, qué tanta disponibilidad tengan en su agenda. Porque aparentemente cada vez hay mayor demanda de sus servicios. Lamentablemente ellos no podrán nunca encontrar la cura. Padre, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Se te pedirá cuentas de lo que estás haciendo con tus hijos y lo que hiciste con tus hijos. En cada etapa de su crianza debes intervenir desde que son bebés, luego cuando son niños, luego cuando ya son adolescentes, cuando son adultos, cuando ya ellos son padres, siempre tendrás un protagonismo. Niños pequeños, aunque parezca risorio,
problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Niños pequeños, intervienes rápidamente y arreglas. Niños grandes, a orar. Hombres grandes, a orar. Pero los padres son el primer regalo que recibe un niño al nacer. Son un regalo de Dios. Tener quien te reciba. Tener quien te enseñe. Tener quien te supla. Quien te alimente. Pues esto es solamente una figura, ¿sabes? No es un fin, es un medio. La familia es un medio para que entiendas quién es Dios. El padre está llamado a ser un reflejo en el hogar de lo que es Dios en el mundo espiritual. Él debe ser un espejo que muestre la imagen de Dios. Y nuestros hijos deben conocer a Dios a través del carácter del Padre. En el plano espiritual esto es lo que ocurre. Dios previó lo mismo en el plano espiritual. Por eso el apóstol Pablo llora delante de los Gálatas y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estoy velando por ustedes desde antes de que nacieran de nuevo. Dolores de parto. Cuando nacieron de nuevo me han tenido velando con problemas, con situaciones que he tenido que atender, que he tenido que cuidar, que he tenido que acompañar. Como un anciano acompaña al más joven hasta que Cristo sea formado en él. Dice la Biblia en el versículo 3 que Joiada tomó para él, para Joás el rey, 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Joiada no estaba en el negocio de hacer parejas, pero tenía que garantizar que la misión se cumpliera. ¿Cuál era su misión? Que el linaje de David continuara hasta que llegara el Mesías. Y tomó mujeres costumbre del rey, no quiere decir que esté correcto, pero quiere decir que en aquel tiempo se usaba que los reyes tuvieran varias mujeres. Y Joiada tomó para él. Joiada aseguró que no pasara lo que pasó con Josafat y con su hijo Joram, que Josafat tomó o permitió que Joram tomara la mujer que no era la correcta. Imagínate qué increíble que alguien que va adelante, alguien que conoce tu vida, alguien que conoce la vida, alguien que te ama, escoja la persona correcta para ti. Oye, eso suena una locura. Si salimos afuera, si algún joven sale afuera, ya tiene novio, ya sabes con quién te vas a casar. No, estoy esperando que papá lo escoja. Imagínate, nos incendian por ser una secta. Un día un amigo recién convertido llegó a decirme, mi mejor amigo del mundo, llegó a decirme, y eso está increíble, pero qué locura, ¿quién va a escoger los esposos de sus hijas o las esposas de sus hijos? Yo le dije, ¿yo? Me dije, ¿en serio? Sí. Ahora, no lo voy a hacer yo directamente, pero voy a vivir como un modelo para que ellas tengan que salir a buscar de la misma forma. Es el trabajo de los que van adelante, formar a los que Dios le encomendó, tanto de manera natural, en el plano físico, en el hogar, como de manera espiritual. Al bebé Dios lo hace nacer en un hogar. Al bebé espiritual Dios lo hace nacer en un hogar, en una casa espiritual, en una iglesia. Lo hace nacer en un cuerpo donde hay hermanos, donde hay tíos, donde hay ancianos, donde hay padre y donde eventualmente habrán hijos también. Por eso, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Pablo está usando la figura del hogar para darles a entender el cargo que tenía por ellos en lo espiritual. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, no voy a descansar, voy a sufrir. Una vez alguien me dijo en el primer mes de embarazo de Katia con Mariana, nunca más en tu vida vas a volver a dormir igual de lo que duermes ahora. No puedo decir que eso sea así.
Pero lo que sí puedo decir es que a partir de ese momento ya hay algo de lo que estás pendiente. El embarazo, se está moviendo, está, qué sé yo, creciendo como debe, viene todo bien, nació bien, está comiendo bien, etcétera, etcétera. Hasta ahora, casi 19 años después, estás pendiente de cosas distintas, pero siempre pendiente y los ataques son cada vez más dañinos y destructivos. Y seguiremos sufriendo dolores de parto cuando amamos a un creyente. Y como ancianos decidimos poner nuestra vida como un modelo para que ellos lo copien. Así es que Joiada tomó para él 2 mujeres, quiso asegurar que se casara bien, que tuviera las personas correctas, que sus hijos nacieran correctos. Y dice en el versículo 14 más adelante que sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Es decir, mientras Joiada estuvo cerca, mientras la lámpara llamada Joiada estuvo cerca, el templo estuvo en los oficios que debía. Jerusalén tuvo la comunión con Dios que debía. Si sabes que el templo era un mecanismo para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque después de pecar yo tenía que ir a ofrecer a un inocente animal para que lo sacrificaran y de esta forma yo poner mi confianza en que un día vendría un cordero enviado por Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero mientras tanto esto era un simbolismo. Sin templo, sin lugar de los sacrificios, no había forma de restablecer mi relación con Dios después de un pecado. Así es que todo el tiempo de Joiada, el templo estuvo operando como debía. Así es que la lámpara llamada Joiada iluminaba al punto que enriquecía no solamente su casa, su vida, sino la vida de todo Jerusalén. Eso es nacer en un cuerpo espiritual. Dice la Biblia donde él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, dejó dones, dejó gente que va adelante con atributos particulares a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a cada niño espiritual que nace dentro de ese cuerpo espiritual, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La casa crece porque Dios dejó padres espirituales cerca tuyo. Cada anciano debe ser un modelo de creyente. Debe ser la figura que tú observas y dices, yo quiero eso. Yo quiero mi familia así. Yo quiero, ver mi vida de esta manera. Yo quiero proyectarme a través de esto. Eso es lo que un anciano es. Es responsable de alimentación, 1 Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y de la gloria venidera que será manifestada. Y les dice Pedro, apacentad la grey de Dios. Alimenta la grey. El trabajo de los ancianos alimenta la encomienda que Dios te dejó. Los ancianos deben ser ejemplo a los creyentes. Tito, Pablo le escribe a Tito y le dice, Tito, te encomiendo que allá en Creta donde estás, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, pon en cada ciudad. ¿Por qué ciudad? Pienso yo que por un aspecto geográfico, por un aspecto de que cada creyente tiene que tener a mano un anciano. ¿Okay? Y le dice, escoge entre los creyentes el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué? Porque es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido encomendada. Todos esos atributos busca gente que los cumpla. ¿Por qué tanta rigurosidad para seleccionar un anciano? Porque un anciano debía ser ejemplo.
Así es que el anciano debe ser no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Debe ser un ejemplo en cada área porque quienes están bajo el cuidado de él van a estar observando hacia él. Ese es el rol del anciano. En resumen, el anciano debe ser una lámpara. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, al ver tu luz, la gloria será para Dios. Y aquella lámpara, por supuesto, necesita aceite propio. Joás fue bendecido, al igual que todo Judá y al igual que todos nosotros, con un hombre como Joiada, que fue un anciano, que tomó su rol. No era solamente un anciano de edad, como les digo, él, murió a los 130 años y todo este protagonismo lo está teniendo entre los 95 y los 120 años de edad. Pero él tomó su lugar. Él fue el maestro que Joás necesitaba. Ahora, ¿cuál fue el rol de Joás? El rol del discípulo. Es difícil de discernir a esta altura. ¿Por qué? Porque vemos a Joás haciendo cosas. No voy a entrar en todo el detalle, pero sabemos que él dedicó prácticamente el 60% de su reinado a remodelar el templo, a reconstruir lo que había dañado su abuela Atalía. Es difícil ver qué tipo de lámpara es Joás en este momento. ¿Por qué? Porque tiene una lámpara incandescente al lado. Me acabo de comprar una lámpara, por cierto. Mi amigo Juan Carlos me había regalado una lámpara para leer la Biblia, de las que se prensa acá, y esa es la que yo había puesto en mi escritorio e iluminado. Ahora me compré una más poderosa. Esa sí es estacionaria. Entonces, cuando la enciendo, todo se ilumina. Y no me doy cuenta de que también tengo la lámpara de Biblia encendida de lado. Y se le va la batería precisamente porque no me di cuenta que está encendida. ¿Por qué? Porque tiene una lámpara más fuerte al lado. Hay una luz muy fuerte que no me deja ver si esta está encendida o no, porque es más incandescente. Bueno, lo mismo está pasando con Joás. Joás pareciera tener cierto brillo, está haciendo cosas, ¿no? Algunas de las reformas y obras de Joás dice, reformó tributariamente a Judá. Es decir, puso impuestos. Y curiosamente, al pueblo de Judá le gustaron los impuestos. ¿Por qué? Porque él retomó los impuestos que en el libro de Éxodo Moisés había establecido para cada ciudadano de Israel de dar un dinero fijo una vez al año para el mantenimiento del templo. Joás lo retoma y de repente ya tienen dinero para remodelar el templo o para reparar el templo realmente. Dice en el versículo 7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Vemos a Joás haciendo cosas y lo vemos con un cierto celo por reparar el edificio del templo. Eso es curioso. Pareciera que tiene luz. Además lo vemos construyendo utensilios, morteros, cucharas, vasos con el dinero que sobró después de la construcción. Dice en el versículo 8, mandó pues el rey que hiciesen un arca en la cual pusieron afuera a la puerta de la casa y hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros, carpinteros que reparasen la casa de Jehová, artífices de hierro, bronce para componer la casa. Y hacían pues los artesanos la obra por sus manos. La obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y por último vemos que entre las obras el sacrificio continuo de los holocaustos seguía. Dice, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová, todos los días, de Joiada. Es difícil discernir un poco quién tiene la luz. Pero sin embargo, el reino estaba viendo de prosperidad y abundancia. Estaban volviendo a la comunión con Dios. La pregunta es a ti, oh seguidor de Cristo, ¿qué eres? ¿Tienes luz propia? ¿Hay aceite propio en tu lámpara?
Jesús cuenta una parábola de un hombre que tiene un campo y sus siervos salen a sembrar en este campo. Buena semilla que había comprado el dueño del terreno. Y al día siguiente resulta que al despertar se dan cuenta de que en el terreno también había venido el enemigo y había plantado cizaña. Y le dicen, ¿no era buena la semilla que plantamos, que trajiste? ¿Por qué ahora hay cizaña? Cizaña y trigo son muy similares. Pero al final la cizaña es una maleza y el trigo, por supuesto, es alimento. Y le dicen, Señor, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña y él dice, no lo hagan, no lo hagan. Dejad crecer juntamente al trigo y a la cizaña hasta la siega. Llegará el momento donde se pueda discernir qué es qué. Mientras tanto, no se puede discernir. Vas a cometer un error, vas a terminar arrancando el trigo porque la cizaña y el trigo se ven igual. Pareciera que los dos están iluminando igual. Hay una luz más incandescente que la otra. La pregunta es, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿El fruto que traes a partir de tu corazón es trigo o es cizaña? Esta predicación es muy personal para mí. Y creo que en la vida de cada creyente vamos a ser enfrentados a un momento donde toda la luz alrededor tuyo se apague. Y podremos ver de qué voltaje es tu propia luz. Llegó el momento para Joás de alumbrar. ¿Cuál fue ese momento? El momento de resplandecer. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Murió lleno de días. ¿Qué quiere decir esto? Que alumbró durante toda su vida. Cada día de su vida contó. Sus días fueron de mucho provecho. Eso es lo que quiere decir. La lámpara de Joiada se apagaba sobre Israel. Había alumbrado cada vez más incandescentemente, pero ahora le tocaba ser apagada. El ciclo normal de la vida. Joiada fue un regalo para Judá, todo un embajador del cielo. Dice en el versículo 16, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Joiada no era rey. Y los sepultaron en los sepulcros de los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y con su casa. Había hecho bien, quiere decir que sirvió a Israel, estuvo al servicio de Israel 130 años, al servicio de Dios y al servicio de su casa. ¿Cuál era su casa? Los levitas. Joiada era sacerdote, levita. Y los levitas otra vez estaban en su sitio gracias a la vida de Joiada, que fue un instrumento para la restauración del templo, para el establecimiento de los oficios sacerdotales nuevamente, para traer de vuelta la comunión a Judá con Dios, para la reparación del templo, para la continuidad del linaje de David, para acompañar al rey, siendo él mismo un rey interino, mientras el rey estaba creciendo. Eso lo hizo merecedor de la mayor honra en la tierra, sepultado en el mismo sepulcro de los reyes. Pero esto no es nada. En la eternidad que le espera a Joiada. ¿Sabes que le espera lo mismo que te espera a ti y a mí si te atreves a resplandecer? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Eso es lo que espera a aquellos que tienen luz, como Joiada tuvo luz. El día siguiente, después de la luz apagada, dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Cómo sabremos la calidad de luz de Joás? Cuando se apagó la luz de Joiada. Dice que vinieron, inmediatamente murió Joiada, vinieron al rey Joás, los príncipes. Apagada la lámpara vino la presión de las tinieblas.
A veces la obediencia parece sencilla si estoy rodeado de personas que viven en la obediencia, lo cual está bien, por eso Dios nos envía a andar con sabios. Igual cuando nos juntamos con necios, es más difícil obedecer. ¿Por qué? Porque vamos en contra totalmente de la corriente. Era hora de resplandecer con luz propia, dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es una instrucción directa. Debes andar en luz. Debes ser un hijo de luz. En otro tiempo de ti brotaba tinieblas. Ya ese tiempo pasó. Ahora tienes vida nueva. Ahora tienes una lámpara y ahora debes alumbrar como un hijo de luz. Cuando dice la Biblia que el rey recibió a estos príncipes y los oyó, quiere decir que Joás nunca había seguido a Cristo, sino que había seguido a Joiada. La diferencia entre seguir a Jesús y seguir a un hombre la dirá tu vida cuando ya ese hombre no esté. Joás era parte de un grupo donde se disimulaba su falta de luz. Joás era arrastrado por la corriente en la que cayera. Había estado en una muy buena corriente durante más de 30 años de su vida, lo cual lo llevó por buenas sendas, arrastrado. Pero ahora le tocaba a él decidir qué corriente. Y cuando vino la corriente que lo guió a las tinieblas, se subió en ella. O digamos que se dejó arrastrar por ella. ¿Por qué sabemos que estos príncipes lo aconsejaron mal? Porque en el versículo 18 de inmediato Dios lo aclara, dice, desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Joás ha cambiado de rumbo inmediatamente. Si sabes que él vivió en el templo 7 años, era su casa, ahí estuvo escondido. Y después de eso vivió en la casa del rey, en el palacio, y tenía un celo profundo por reparar el templo. ¿Cómo de repente cambia? Es como si quitaran del lugar al antiguo hombre y pusieran un nuevo hombre. Ha cambiado de rumbo sin ningún reparo. ¿Dónde está su luz? No está. No hay aceite en su lámpara. En el momento de la urgencia, no tenía aceite en su lámpara y no podía brillar. Todo su aceite era ajeno. Toda su luz era prestada. Es decir, vivía en una religión. Una religión que fue sepultada junto con su maestro. Y en el momento que su maestro no estuvo, se acabó la religión. ¿Por qué digo yo una religión con tanta seguridad? Bueno, tengo un dato estadísticamente correcto. Si sabes que en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas es todo el lugar donde se menciona en la Biblia la vida de Joás. Y en el libro de Reyes es el capítulo 21. Perdón, es el capítulo 12, tiene 21 versículos, de los cuales 13 versículos de esos 21 habla de lo que hizo Joás en la remodelación del templo. Y en Segunda de Crónicas, de los 27 versículos, 11 hablan de lo que hizo Joás en la remodelación del templo. Es decir, 24 de los 48 versículos que habla la Biblia con respecto a Joás tienen que ver con reparar el templo. 50% de lo que se dice de él fue reparar un templo de piedra. Y además tenemos entendido que al menos hasta el año 23 de su reinado, de los 40 años que reinó, él estuvo con el tema de la reparación del templo. Quiere decir que al menos 58% de su tiempo, yo pienso que fácil llega al 70, 65%, pero con certeza 58% de su tiempo lo dedicó a reparar el templo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hombres que pueden gastar más tiempo construyendo templos de piedra que construyendo el templo del corazón.
Esa es la diferencia entre una religión y una relación. La relación la puedes disimular mientras hay una luz incandescente a tu lado. ¿Cómo? Con religión. Pero cuando esa luz se apaga, se notará tu religión. Se notará que es externo. Oh seguidor de Cristo, te vuelvo a preguntar, ¿tienes aceite en tu lámpara? ¿Tu lámpara personal tiene aceite? ¿Tienes luz propia? ¿Qué harás cuando ya no esté tu joyada? Una pregunta, si fueras el último creyente vivo en el planeta, en medio de un mundo lleno de incrédulos, ¿cómo vivirías? Sigue diciendo el versículo 18, entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese pecado. Es decir, ya aquí sabemos el desenlace. Hablábamos acerca de los 7 pasos del quebrantamiento y aquí están clarísimos. Vino la presión, vino la caída y vino la autoafirmación de parte de Joás. Dice la Biblia en el versículo 19, y les envió profetas que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Aquí tenemos el cuarto punto. La amonestación vino, Dios es fiel. Sí sabes que Él trae los profetas, pero los trae con una tregua por delante. Dice, Dios va a traer un juicio, pero tienes tiempo de arrepentirte. Y él no, se autoafirmó después de la amonestación y persistió el quinto paso. Dice que entonces el Espíritu de Dios, en el versículo 20, vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Joiada había muerto, tenía hijos, tenía un hijo adoptivo que era Joás. Pero Dios puso su espíritu sobre Zacarías, hijo de Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Sin embargo, después de otra amonestación, ya la persistencia no es suficiente y el corazón se endurece. Dice en el 21, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. El rey dio la instrucción de matar a Zacarías, hijo de Joiada. Cuando hay una lámpara sin aceite, y cuando el creyente no está buscando el aceite, otros elementos entran dentro de la lámpara que no notamos a simple vista. Pero va creciendo dentro una amargura. Va creciendo una resistencia natural hacia la luz. La Biblia dice, y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vemos que Joás da la orden de apedrear a Zacarías, quien perfectamente pudo haber sido identificado como su hermano. ¿Por qué? Porque vivieron juntos al menos 7 años de vida. Zacarías definitivamente era mayor, ¿cómo lo sé? Porque Joiada, cuando empieza todo este trámite de Joás, cuando llega bebé, su esposa Josabet con este niño, tenía prácticamente 100 años. Así es que si tenía hijos, ya los tenía. Quiere decir que Joás pudo identificar en Zacarías un hermano mayor. Y estamos viendo que era un hombre que era usado por Dios para exhortar. Quiere decir que Zacarías era un testimonio vivo del carácter de Dios. Y como Joás no tenía aceite en su lámpara, aquella cavidad fue llenada de amargura, de resistencia, de resentimiento. Fue tragando para adentro, porque este me tiene que decir lo que debo hacer, porque este siempre me está señalando, porque este siempre me corrige, porque este siempre me está exhortando. Y cuando se levantó y ya la luz de su padre Joiada había sido apagada por la muerte, Joás dijo, apedréenlo.
Dice el versículo 22, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes. Mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. No se acordó. ¿Qué personas extrañas nos podemos volver cuando no tenemos aceite en nuestra lámpara? ¿Qué personas tan erráticas y volátiles podemos convertirnos cuando vivimos aparentando? ¿Qué personas de las cuales brota tinieblas podemos llegar a ser? Totalmente ajenos. Un fruto totalmente distinto al que fue sembrado. Agresivo, asesino, inmisericordia. Ni siquiera porque públicamente se sabía que Joiada había sido un héroe nacional y había cuidado de él, eso no lo frenó para mandar a matar a su hijo Zacarías. Y después del endurecimiento, como estudiamos hace un par de semanas, el séptimo paso, el quebrantamiento. Dice el Proverbio 24:20, porque para los malos no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Versículo 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Volvió a pasar lo mismo de toda la historia. ¿No les parece la misma historia de todos los reyes? Abandono a Jehová e inmediatamente me veo desnudo delante de las circunstancias, incapaz de poder. Sin embargo, él creyó que podía, dice, porque aunque el ejército de Siria, habiendo venido con poca gente, físicamente eran más poderosos los de Judá. Joás tenía las de ganar. Veía con sus ojos, contaba recursos y decía, esto lo podemos librar nosotros. No buscó a Jehová, por supuesto. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Joás quiso salir contra Siria con más gente para quitarlos de encima. Pero Dios no lo permitió. Y Dios fue quien entregó en sus manos al pueblo de Israel en manos de Siria, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Proverbios 13:9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Por qué tanta severidad? ¿Por qué Dios trata tan duro con él? Bueno, hay un principio que no podemos ignorar con respecto a la luz. Dice, a mayor luz, mayor condenación. Joás tenía mucha luz. Fue criado en la luz. Vivía en casa de la luz. Vivió en el templo. Vivió con una mamá increíble, Josabet. Vivió con un padre increíble, Joiada, un padre adoptivo por lo menos. Y después de eso tuvo toda la manifestación de la dulzura de Dios en su vida. En Lucas 12, versículo 48 dice, 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Los dos desobedecieron, uno fue azotado mucho, otro fue azotado poco. ¿Cuál es la diferencia? Uno conocía y el otro no conocía. Pareciera que el que no conocía fue azotado menos. Hubo cierto nivel de compasión. ¿Por qué? Porque no conocía. Pero el que sí conocía tuvo una mayor consecuencia. Y dice el principio, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Dice en el versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Él quedó herido, Joás.
estando herido, estando en su cama, dice la Biblia, que conspiraron contra él sus siervos a causa ¿de qué? De la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Es decir, sabemos que mató a Zacarías, pero dice la sangre de los hijos de Joiada. Este hombre cambió en otro. Vimos su naturaleza salir a flote. ¿Todo por qué? Porque cuando tuvo oportunidad de recoger aceite para él, no lo hizo. Dice que mató a los hijos de Joiada. Y dice que sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Curioso aquí que diga en el 26, los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat, amonita, y Josabad, hijo de Simrit, moabita. Lo mataron 2 extranjeros, pero dice la Biblia que eran siervos de él. ¿Qué hacían 2 extranjeros en la casa del rey? Siervos del rey. Lo mismo. Dejó todo y vio lo bueno, vio lo malo como bueno. Y la Biblia aclara, un amonita y un moabita tenían acceso hasta su recámara, donde él estaba acostado, donde estaba enfermo. No menosprecies las advertencias de Dios. No menosprecies su guía. Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, sino que conforme a su fidelidad, Él nos aflige. ¿Qué tenemos para llevarnos hoy? ¿Cuál es el paquete que nos llevamos para la casa? Número 1, los ancianos son una bendición puesta delante nuestra para alumbrar y enseñarnos a resplandecer. Debes aprender a resplandecer con tu aceite propio. Por eso el anciano está constantemente añadiéndote la palabra de Dios para que te agarres de ella. Pero paralelamente vemos que quien no lo hace empieza a tragar para sí mismo veneno. El veneno que tragó Joás lo llevó a asesinar a los hijos del hombre que había dado todo por él, que había arriesgado su vida por él. Así es que atesora la enseñanza del anciano o de los ancianos. Pregúntate, ¿quién es tu joyada? Ojalá, ¿quiénes son tus joyadas? Atesóralos, cuídalos, presta atención. Número 2, llegará el momento donde no tendrás tu joyada cerca y tendrás que alumbrar con tu propia luz. Ese momento vendrá, por eso les digo yo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si siembras bien, vas a cosechar bien. Número 3, si no aprendes a llenarte de aceite, un día serás quebrantado por no tener luz propia. Pero, número 4, si adquieres luz propia, siempre habrá más luz a tu lado. Yo ya no tengo mi joyada al lado. Pero me di cuenta que cuando se apagó la luz de mi joyada, no se fue la luz. Había luz que brotaba de mi vida. Y me dediqué a, como le dice Pablo a Timoteo, a avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Hacer que fuera más incandescente. Y curiosamente, en lugar de apagarse la luz, Dios puso más joyadas delante de mí. Despertó otros. Aparecieron hermanos, tíos, primos, abuelos espirituales que alumbran mi vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que brilla, el que toma aceite para sí, para brillar, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en él y alrededor de él.
alrededor de él, porque me sigue. Pero el que decide andar en tinieblas, solamente le espera el quebranto. Bien, quiero invitarte a tomar una decisión hoy. Si ubicas que en tu corazón del todo no hay aceite, si ubicas que tu vida está en tinieblas, ya sabes por qué es. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso el mundo está como está. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por eso para pecar, los hombres apagan la luz. Y nadie quiere encender la luz, porque sus obras son malas. Y hoy tienes una invitación delante tuyo. ¿Quieres recibir la luz o quieres rechazarla para siempre? Fíjate lo que dice Deuteronomio 30. Cuando Moisés delante del pueblo los pone a tomar la decisión de qué quieren hacer con todo esto. Y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La vida, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es algo que tienes que escoger. Es una puerta que tú tienes que abrir. A partir de ahí Dios lo hace todo. Dios necesita únicamente que estés dispuesto a recibir en tu corazón el aceite que producirá esta luz. El Espíritu Santo que vendrá a traer vida a ti, a tu corazón. Si ya tienes el Espíritu Santo en tu corazón, bueno, siempre hay nuevos comienzos. La enseñanza es parte de la amonestación, pero la amonestación es parte del amor de Dios. Y puede ser el momento de tomar la ruta de regreso. Aplicar, corregir y aprender. Y seguir adelante. Pero si no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios está tocando la puerta de tu corazón. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa cena no va a ser en tinieblas. Esa cena va a ser con la luz que él traerá. Él es la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Si quieres seguir a Cristo, debes abrir la puerta de tu corazón. ¿Cómo la abro? Simplemente dile, no puedo hacer nada con respecto a mi eternidad. Estoy perdido delante de ti. El día que vengas a llamarme a juicio, no tengo un solo argumento para defenderme. Estoy perdido, de mí brota tinieblas. Pero quiero que me perdones. Invita a Cristo a ser tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Invítalo a entrar en tu corazón, a encender la luz para siempre en tu vida. Nadie mejor que tú sabe las tinieblas que hay en tu corazón. Y Dios dice, no me importan tus tinieblas. Déjame entrar y traeré luz a tu vida. Así es que si quieres recibir a Cristo, yo te invito a que se lo digas tú mismo en una oración. Vamos a cerrar todos los ojos, vamos a terminar. Si estás en casa, te invito también a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración, invitándolo a entrar. Padre, quiero que entres en mi corazón. Estoy en tinieblas, pero no puedo hacer nada para cambiar esto. Me he hallado durante todos estos años incapaz de cambiar. Es como si quisiera, pero no pudiera. Dios, te ruego que entres, que perdones todos mis pecados. Te encontrarás mi corazón totalmente desordenado, vacío y oscuro, a causa de mis pecados. Yo sé que tú en la cruz los pagaste, que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
quita mis pecados. Reconozco que en la cruz tú los llevaste sobre tu cuerpo. Dice tu palabra que tú fuiste molido por nuestras rebeliones y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Así es que Dios, reconozco que tú pagaste por mí y reconozco que compraste la paz para que hoy yo pueda vivir en paz. Te invito a que hagas morada dentro mío, que vengas a vivir dentro mío, que enciendas la luz dentro mío, que ella brote a través de mi boca, a través de mis ojos, a través de mis pensamientos, que me inunde la luz, Dios. Quiero que tú seas mi aceite. Reconozco que me has escuchado. Tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy confieso con mi boca que tú eres Dios y creo que resucitaste. Y acepto que soy salvo por creer esto. Y ahora te invito a que transforme mi vida para que otros también te puedan conocer. Gracias por lo que todo esto te costó. En el nombre de Jesús. Amén.